Octubre 16. Ya empieza a irse el mes de octubre. Aún persisten las altas temperaturas en el clima. Y eso de alguna manera inquieta a la población porque tanto tiempo de estos calores, las personas no encuentran sosiego, ni al dormir, ni al descansar, que recuerden que la mayoría tienen limitaciones, solo viven bien las élites y sobre todo las gobernantes. Y mucho más cuando solo piensan en ellas. Y por eso, generalmente actúan para beneficiar a lo particular. La población se olvida, la estafan, la emboban, la duermen. Y los pueblos se dejan engañar una vez, dos veces, tres veces. Y son ingenuos los pueblos. Por eso decimos, esperemos que el pueblo argentino no sea tan ingenuo que se decida elegir lo más peor por ser un pueblo ingenuo. Porque está bien que lo sean una vez y hasta dos, pero si son tres, sinvergüenza es. Y no queremos nosotros pensar que el pueblo argentino es un pueblo sinvergüenza, de memorizado, que no tenga memoria. Pero hoy la humanidad atraviesa por una situación indiscutiblemente compleja. Pero es bueno hacer una comparación simple. Los seres humanos que han alcanzado un nivel de desarrollo en todo lo amplio de la palabra, ya sea en lo cultural, en lo social, en lo económico, en lo político, en la fortaleza de su país, que lo hayan hecho sobre la base del trabajo. Es una cultura perenne que dura para siempre. Igual en la familia, igual en lo individual, igual en lo particular. Y es loable y admirable y digno de emularse, de seguir, trabajar con honestidad y con honestidad siempre vivir en la justa medianía, en lo necesario para preservar el entorno. Son enseñanzas. Inclusive, reitero, y ni lo conozco, ni lo he visto nunca, ni he tenido ese honor de verlo de cerca, que es al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien yo he catalogado el mejor presidente de todos los presidentes, de presidente alguno que haya habido bueno en el mundo. Porque trabaja para los pobres, porque lo ha demostrado, que no tiene intereses particulares, porque tiene personas
de pareceres idénticos que lo acompañan, al presidente, en procura de desarrollar a México sobre la base del trabajo, sobre la base de impulsar el desarrollo para que haya progreso en toda la sociedad. Y como el presidente Andrés Manuel López Obrador, también hay potencias hoy día que se han levantado nueva vez, porque sería bueno recordar que para el siglo XII, la primer potencia del mundo en todos los órdenes, lo científico, lo cultural, lo comercial, era China continental. Y luego, por las desavenencias internas, por las intrigas, el imperio colapsó. Claro, surgen sobre la base del emprendurismo, del conocimiento, pero la cizaña que se iban sembrando entre los grupos gobernantes hizo colapsar al imperio chino, que fue una desgracia para el mundo, porque era un imperio, no lo mejor del mundo, porque los imperios trabajan para darle estabilidad a su pueblo. Pero yo tengo aquí en mi mano, hace un ratito, el libro el tercer tomo de Xi Jinping, y me voy a pedirle permiso a ustedes para leerle dos párrafos, para que se entienda qué es lo que procura China, no como imperio, sino como una nación importante que se ha desarrollado al calor del fuego de su determinación de ser un país, una nación que aporte al desarrollo de la humanidad, conducido, guiado por el Partido Comunista Chino. Y dice su presidente, el presidente del país más poderoso del mundo ahora mismo, Xi Jinping, lo siguiente. Y permítanme y excúsenme que le voy a leer dos párrafos. El mundo en el que vivimos está lleno de esperanza y, a la vez, de retos. No podemos renunciar a nuestro sueño, por compleja que sea la realidad, ni abandonar nuestras aspiraciones, por lejanos que estén nuestros ideales. No hay ningún país capaz de hacer frente por sí solo a los desafíos que encara la humanidad, ni hay ningún país que pueda retirarse a una isla encerrada en sí misma. Exhortamos al pueblo de los diversos países a que, aunando nuestras voluntades y esfuerzos, construyamos una comunidad de destino de la humanidad, así como un mundo caracterizado por la paz duradera, la seguridad universal, la prosperidad de todos, la apertura y la inclusión y la limpieza y hermosura. Hay que respetarse mutuamente y efectuar consultas en pie de igualdad, repudiar resueltamente la mentalidad de la Guerra Fría y la política de fuerza, y seguir un nuevo camino en las relaciones internacionales, el camino del diálogo en vez de la confrontación y el de la asociación en lugar de la alianza. Gracias. Quería leerle en estos momentos tan difíciles, donde el imperio occidental que encabeza Estados Unidos y Europa amenazan con alzarse con el santo y la limosna. Es decir, arrebatarle a los pueblos sus derechos, sus riquezas, su tranquilidad, su libertad,
para usufructo de grupos hegemónicos, que son los que controlan ese imperio. Como mis reflexiones nada tienen que ver con niveles de intelectualidad, ni nada por el estilo, sino que obedecen a nuestras vivencias desde muy jovencito. Recuerdo que ya a los 13 años, porque mis hermanos mayores eran muy dedicados a irse formando mediante la lectura de la literatura latinoamericana, la literatura universal. Y claro, a usted ver a su alrededor los acontecimientos que suceden o que se suceden, usted va también asimilando. Pues también yo iba de cuando en cuando revisando esas literaturas de los ingenieros, de los griegos, de los rusos, de algunos europeos. No era muy dado yo a la lectura, pero me gustaba. Y recuerdo de un tío árabe que se desarrolló económicamente en el pueblecito donde nací, en La Piña de Cotuí, en Fantino. Se llamaba mi tío José Juan, porque era primo hermano de una tía de mi mamá. Y nosotros a don José Juan le decíamos tío, un libanés que trabajó muy duro, tuvo un hijo llamado Ramoncito Juan, y Ramoncito Juan tuvo 3 hermosas hijas con una señora excepcional llamada Alicia, de Puñal de Tamboril. Y don José Juan, nuestro tío, nosotros hicimos una percepción sobre él, porque para los años del 1965, que el Líbano, igual que República Dominicana, fue víctima de la agresión del Imperio norteamericano, y ese pueblo fue sometido a bombardeos igual que el nuestro, a crímenes de lesa humanidad, saqueos. Para entonces, ya don José Juan, antes de esas agresiones, había ido a Beirut de paseo, y cuando llegó a La Piña, a Fantino, La Piña de Cotuí, que hoy se llama Fantino, municipio muy importante de la provincia Sánchez Ramírez, y que él quería mucho a mi papá y hablaba mucho con mi papá y le contaba del progreso, del avance, del desarrollo de Beirut. Escúcheme, que hemos estado atravesando por una gripe muy fuerte, que le llaman la influenza. Y son de los virus que las farmacéuticas diseminan para engrosar sus grandes fortunas.
y someter a las poblaciones y diezmarla en lo económico porque la saquean. Hay que comprar de todo. Supe de una persona cercana que produce un tipo de medicina que están produciendo un contenido único de varios componentes, que lo venden independiente. Pues es una economía, que es lo que deben hacer todas las compañías médicas de producción de medicina. Abaratarlas, no complicarle la existencia a los seres humanos. Bueno, pues mi tío siempre hablaba con nuestro padre del progreso y de lo contento que estaba doña Chilina, que era su esposa, con quien no tuvo hijo, porque Ramoncito fue hijo de una primera experiencia amorosa en el país que tuvo tío José Juan. Y Ramoncito fue un gran hombre, muy trabajador, que logró de alguna manera timonear las fortunas que dejó nuestro tío a su muerte. Y él daba algún hálito de apoyo a Norteamérica porque era cristiano. Y entendían que por el medio estaban los problemas religiosos. Y consideraban que esos cristianos eran puros. Pero se le olvidaba, o hacía él que pareciera que se le olvidaba que eran cruzados cristianos. Pero en el fondo nos dimos cuenta que el tío aborrecía al imperio porque tenía ocupado a su nación natal y que oprimía, mataba, saqueaba a su pueblo libanés. Era un libanés, pero muy puro, libanés, muy entregado y pensaba mucho en su comunidad. Pensaba tanto que desarrolló el cine, desarrolló los comedores, desarrolló las fiestas domingueras, desarrolló la vida social, tenía club. Era un hombre muy emprendedor y muy entregado a la comunidad. No así como muchos libaneses que son elitistas y que solo trabajan para defender los intereses a las élites a las cuales pertenecen. Y como su gente fue maltratada, la de su país natal, al que amaba, y que para entonces experimentaba un auge en lo económico, en lo social y en lo cultural enorme, convirtiéndose Beirut en la capital del Medio Oriente, donde habían aeropuertos tan importantes como el aeropuerto de Nueva York, porque despegaban y aterrizaban aviones por minutos. Y las fábricas, las industrias, los bancos, las bancas internacionales crecían enormemente. Estados Unidos vio en esto un manjar, paró el desarrollo con la ocupación, introdujo la anarquía y sálvese quien pueda. Los cristianos cruzados o los cruzados cristianos se aliaron esa vez a los judíos y sálvese quien pueda porque es una alianza maligna. Cuando los cruzados y los judíos se alían es para hacer mucho daño, mucho daño. Y para entonces ya empezaba la propaganda a diseminarse por el mundo de esa nación naciente que no fue más que una punta de puerto impuesta por Inglaterra en Palestina, fruto de los acuerdos que inclusive estuvo involucrada la Unión Soviética
para darle paso a la creación de un Estado para el pueblo de Dios. Porque parece que los africanos son pueblos imaginarios como los americanos. Sin embargo, los chinos, que siempre han sido una etnia muy conservadora, distinguen a los africanos por entender que es donde está el origen del desarrollo de la humanidad. Pues Inglaterra junto a Estados Unidos, Alemania, Italia, Rusia, dan paso y crean esa punta de puerto en Palestina y crean un estado llamado el Estado de Israel para el pueblo de Dios, porque los dominicanos somos hijos de quien sabe quién, porque solo hay un pueblo hijo de Dios, que es el pueblo que históricamente más aberrante por lo corrupto que han logrado ser cuando han alcanzado niveles superiores en lo que tiene que ver con manejo de recursos, como fue el pueblo judío, fue un imperio, pero fueron tan corruptos que se destruyeron entre sí. Entonces, un pueblo corrupto no puede ser el hijo de Dios, no puede ser el hijo elegido de Dios. El hijo elegido de Dios somos todos, hombres y mujeres, niños y niñas, ancianos y ancianos, adultos y adultas, y todos los seres vivientes que están sobre la superficie del planeta Tierra y en el universo somos hijos de Dios. Pero de igual forma hizo Inglaterra con la India, luego que la India, bajo la dirección de Mahatma Gandhi, con un movimiento único en la historia de la humanidad sobre la base de enarbolar actitudes pacíficas, doblegan la voluntad férrea, criminal de un imperio como uno de los imperios más criminales que ha dado la historia de la humanidad, que es el imperio inglés. Pero imperio al fin, habiéndose independizado de la India, de ese terror humano, no descansaron hasta dividir a la India y crearon entonces, en complicidad, de igual manera, el Estado de la India y el Estado de Pakistán. Le desprendieron una parte importante del territorio indio. Y otros desprendimientos que se han dado fruto de contradicciones étnicas y religiosas en esos solares orientales asiáticos. Y fue entonces cuando entendimos, yo y nuestros hermanos mayores, que él amaba a su país y que odiaba a los Estados Unidos, porque él entendía que habían roto el curso de la historia de su nación, doblegándola para saquearla y unificar todo el pensamiento de etnias milenarias, que los libaneses son milenarios en el conocimiento, en los negocios, de todas las índoles que generan estabilidad
desarrollo, progreso y bienestar a los seres humanos. Bueno, y empieza entonces la campaña de sanación del pueblo de Dios, dotado de toda la inteligencia del mundo. Y esa inteligencia no era más y menos que los grandes recursos que estaban invirtiendo Occidente, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Bélgica, en ese terruño de tierra palestina para doblegar a esos pueblos, crear cizañas, crear diabluras y hacerlo desaparecer y hacerle creer al mundo que lo que prevalece es el trabajo, siempre y cuando usted sea el pueblo de Dios. Porque los palestinos y los árabes es un pueblo de bárbaros. El de Dios es el de Israel, que ha sido en la épica que ha desarrollado la humanidad como pueblo el más corrupto de todo lo corrupto del mundo, y por eso siempre se ha autodestruido, como le va a pasar si continúan en su afán de querer adueñarse para Occidente, explotar esos recursos de las riquezas culturales, de las riquezas que entrañan en el corazón y en las profundidades de esos pueblos del mundo árabe. Por eso, esos sectores permitieron imponerse mediante las cizañas y destruir el avance natural y el desarrollo natural de Egipto, de Libia, de Marruecos, de Sudán, de Etiopía, de Argelia. Y de todos esos pueblos del Medio Oriente y de Oriente Lejano que han querido vapulear, sangrarlo y desnaturalizarlo, imponiéndole sus reglas de juego. Pero que los tiempos han cambiado. Y por eso preferimos adherirnos a la posición del presidente Xi Jinping de la necesidad de aunar voluntades, porque la humanidad es capaz de sobrepasar cualquier dificultad o cualquiera de todas las dificultades que pretenda diezmarla. Y ella está siempre lista para seguir hacia adelante y crear las mejores condiciones para la existencia del ser humano sobre la superficie del planeta. Así que lo que pretenden adueñarse de los recursos, siempre el sancocho le pasa algún tipo de problema. Pero ya el guión estaba plasmado y puesto en marcha por el imperio, que aún después de su declive mantiene una importante incidencia en Occidente. Siendo su poder tal, por dominio, logra dividir la Gran India, de donde surge Pakistán, y de igual forma la decadente Inglaterra funda sangre y fuego, y lo repetimos, al pueblo elegido de Dios, el de Israel. Vaya a ver, como que los africanos son del otro mundo, son otros seres que no tienen nada que ver con los seres humanos y que traen una etiqueta muy diferente
como se han empecinado los occidentales en hacer creer su supremacía, y de ahí entonces, de esa supremacía, Hitler, que es fruto de su visión tan corta, que no entienden que la supremacía te lleva al fracaso. Y el pueblo, el de los ingleses, vuelven a las penurias. A los judíos y empiezan a deambular en el mundo por su avaricia. Por eso quisiéramos exhortar al pueblo árabe nueva vez, a los pueblos del mundo, a adherirse a los principios de Xi Jinping, de buscar la armonía, de buscar lo que nos une, de buscar las condiciones propicias para el buen desenvolvimiento de los seres humanos en equidad, donde nos agarremos de la mano, vayamos hacia adelante y unidos alcanzar nuestros ideales de convivencia en paz para que nos genere bienestar y felicidad. Y no a los bombardeos indiscriminados y que hoy pretenden involucrar a todas las naciones del mundo en sus guerras asquerosas, sangrientas, bombardeando y provocando a otras naciones. De continuar en esa dirección tienen que saber los judíos, aliados de los cruzados cristianos de hoy, una alianza perversa, una alianza dañina que pone en vilo a toda la humanidad, como siempre. Si no, revisen la historia de los pueblos otomanos, de todas las dificultades que tuvieron para consolidar su nación, porque los cruzados y los cristianos se lo impedían. Le destruían los negocios, le destruían las viviendas, le destruían las comarcas, le destruían los pueblos, le destruían toda su producción, le inoculaban enfermedades a las crianzas, le saboteaban todo el comercio, le destruían sus mercancías, para ello imponer las reglas del juego y saquearlos. Bueno, tenemos la historia y Occidente se empeña en borrar del mapa la gran nación palestina y emprende una campaña de confusión de la inexistencia de Palestina. Palestina nunca ha existido y que lo que ha existido es el pueblo de Dios, el de Israel, el de los corruptos, de sus aliados. Pero miren qué ironía. Siempre se ha soñado, desde la invasión de España a nuestra isla de Haití, borrarle su nombre, porque procede de los aborígenes, caribes y taínos, que llamaban a estas tierras Haití, porque sabían que eran tierra muy alta y que por su hermosura natural, por sus bosques endémicos, se constituían en una reserva muy importantísima para el equilibrio medioambiental de todo el Caribe. Ellos lo sabían y protegían la isla, la amaban, la adoraban, usaban lo necesario. Y la isla fue diezmada
su nombre borrado y llamado La Hispaniola. Luego poblaron la isla con los africanos que traían del África presos, hechos esclavos, atrapados de múltiples formas, donde más de el 40% morían en el trayecto del África al Caribe, en góndolas, en condiciones infrahumanas. Así hacen una población negra de esclavos en nuestra isla, y que luego los intereses imperiales que se debatían la hegemonía en Europa y en el mundo por el dominio de las islas y de las riquezas entre Francia, España, Inglaterra, Holanda y Bélgica, se desatan guerras fratricidas por la hegemonía, porque es una raza perversa donde solo el interés mercurial es lo que prevalece. Y entonces Francia logra crear una punta de puerto, una cabeza de puerto en la parte occidental de la isla para irle arrebatando a España el dominio de la isla española, como ellos la llamaban. Eso dio como resultado que al cabo del tiempo los franceses derrotan a los españoles, se quedan con la isla y gobiernan sobre todo la parte occidental, poblada de africanos, por convertirla en un estado esclavista. Y los franceses se nutren de toda la riqueza que poseía para esos tiempos la isla, la diezman, y la esclavitud era tan férrea que a los esclavos no le costó más remedio que sublevarse y luchar por la vida o por la muerte, por la libertad o muerte. Y logran la libertad y derrotan al ejército más poderoso del mundo de ese entonces, que era el ejército napoleónico. Y Dessalines entonces le llama a su república liberada de la esclavitud, declarada primer estado negro en el mundo occidental, como el estado de Haití. Y a partir de ahí, Occidente nunca ha permitido el sosiego de los haitianos, sometiéndolos a las más aberrantes situaciones denigrantes para un ser humano, hasta alcanzar el día de hoy una situación en la que todo parece ser, vuelve Haití a jugar un papel importante en los problemas geopolíticos del mundo, por lo que por ahí anda el asunto. No se pierdan, no se lleven de cuento de camino, y las élites observar nueva vez que solo piensan en ella, que solo quieren buenos resultados para su bienestar, y que las élites nunca actuarán a favor de las poblaciones, por lo que habrán de tomar nuestros pueblos decisiones para juntos romper con el atraso, y que cada quien con su cultura, con sus objetivos, con sus sueños y con su territorio viva en paz, en armonía, y que prime el entusiasmo, el desarrollo y la determinación de hacer empresas conjuntas para que nos liberen del atraso, tanto de ellos como de nosotros, y vivamos como hermanos que somos, hijos de una misma isla. Con nuestras patrias y nuestras naciones, la hermandad debe prevalecer. Que viva la paz, no a la guerra. Que condene Dios a los guerreros, a los judíos y a los cruzados cristianos que quieren
destruir toda humanidad para esclavizarla. Nos veremos el próximo lunes.